Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. El viaje comienza ya. Buenas noches, Toño. Buenas noches. Oye, Toño, ¿tú recuerdas el caso Taman Sud? También conocido como el misterio del hombre de Somerton, ¿verdad? Que lo tocamos aquí en la bitácora. Así es, Anita. Aquel crimen no resuelto de un hombre no identificado, si mal no recuerdo, en el año de 1948. Fue en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, en Australia. Así es, Toño, y además la muerte ocurrió en un momento de tensiones durante la Guerra Fría y se especuló con que fuese, probablemente un espía. Así es, Anita. Pues el caso que voy a compartir esta noche tiene muchos puntos en común con este del hombre de Somerton, solo que aquí el cadáver encontrado es el de una mujer a la que han llamado la mujer de Isdal. Medio siglo de dudas de un caso sin resolver, hasta ahora el más extraño de Europa. Exactamente hace unos 50 años, un 23 de noviembre, una mujer llamativa y culta salió de la estación de tren noruega después de haber depositado 2 maletas. Nunca más la volverían a ver con vida. 6 días después, sus restos quemados fueron encontrados en las montañas cercanas. Nadie sabe quién era, ni qué hacía allí. El descubrimiento desencadenaría uno de los casos sin resolver más notables del mundo, y durante medio siglo la policía y el público han estado intrigados por la muerte de la llamada mujer de Isdal. Ha habido libros, podcasts, documentales y páginas de foros online dedicados al caso. Si bien el espectro de la KGB y los temores de la Guerra Fría de los círculos de espías internacionales cobran gran importancia, otras teorías podrían tener más respuestas. Nadie sabe con certeza quién o qué estuvo detrás de su muerte, pero la tecnología moderna está trabajando arduamente, haciendo todo lo posible para finalmente cerrar el archivo sobre el mayor misterio de Noruega. Fue el 29 de noviembre de 1970 cuando un hombre y sus 2 hijas disfrutaban de una caminata en las estribaciones de Isdalen, Valle del Hielo, en Ulriken, la más alta de las 7 montañas que rodean la ciudad de Bergen. Los picos son famosos en toda Noruega y Bergen a menudo se llama la ciudad entre las 7 montañas. Sin embargo, el área era conocida por los lugareños como el Valle de la Muerte, un sitio en el que la gente del medioevo se suicidaba y en el que algunos excursionistas habían resbalado y caído en medio de la niebla en la década de los años 60. Al notar un inusual olor a quemado en el aire, una de las hijas del hombre se encontró con los restos quemados de una mujer entre unas rocas. La parte delantera del cuerpo estaba toda quemada, incluyendo el rostro y la mayor parte del cabello, habiendo asumido la pose de boxeador, que a menudo se asocia con las quemaduras, y es cuando los brazos se quedan extendidos hacia adelante. Temerosa, la niña alertó a su padre y el grupo rápidamente bajó por las pistas para alertar a la policía, quienes comenzaron a investigar quién había provocado tan horrendo crimen. Casi medio siglo después, aún continúan sin saber quién es y qué es lo que le pasó.
El cuerpo calcinado no llevaba ni el reloj ni las joyas. Esas prendas habían sido colocadas al lado del cuerpo. La policía también encontró un par de botas de goma y medias de nylon. La colocación y ubicación de los objetos que rodeaban el cuerpo, según los investigadores, eran extrañas. Parecía como si hubiese habido algún tipo de ceremonia. El cuerpo además estaba rodeado de pastillas, con una botella de licor vacía, un pasaporte completamente quemado, una cuchara de plata y 2 botellas de gasolina junto al cuerpo es todo lo que consiguieron encontrar las autoridades. Además de descubrir algo extraño. Su vestimenta no se correspondía a la que se debe de utilizar en una zona de nieve, pero además tenía todas las etiquetas cortadas de manera deliberada. Alguien estaba tratando de ocultar determinada información. La policía no halló nada en la escena que le permitiera identificar a la mujer. Tras realizar las primeras pruebas, los resultados fueron más allá. La mujer había fallecido por las quemaduras y por la intoxicación por monóxido de carbono, pero aquellas pastillas que había en el suelo eran somníferos, de las que se encontraron cerca de 50 dentro de su cuerpo. Sin un nombre, la mujer se convirtió desde ese momento en la mujer de Isdal. Una vez que la noticia saltó a los medios de comunicación, un joven acudió a la policía. Al leer en el diario que esta mujer encontrada tenía una vestimenta no apropiada para ir a la montaña, recordó que 6 días antes de que apareciera muerta, él se encontró con alguien que encajaba con la descripción, una mujer con un vestido elegante que no tenía sentido en aquel lugar, seguida por 2 hombres vestidos con traje negro. No cruzó ninguna palabra con ella. La descripción que las autoridades dieron sobre esta mujer era que medía 1,64, que tenía el cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña y redonda, ojos marrones y orejas pequeñas. Parecía que podía estar su edad entre los 25 y los 40 años, y que llevaba una cola de caballo con una cinta azul y blanca en el momento de su muerte. Después de una investigación preliminar, la policía consiguió descubrir que estuvo alojada en varios hoteles de Noruega, pero con identidades falsas. Tras realizar un retrato robot, encontraron una nueva pista. El encargado de las taquillas de una estación de tren de Bergen recordaba que una mujer de características similares había dejado allí varias maletas guardadas. Las autoridades decidieron abrirlas en busca de alguna solución. Una de las maletas contenía unas gafas en cuyo cristal aparecía una huella digital, una peluca, varias gafas, mucha ropa, efectivo en moneda alemana, belga, noruega, británica y suiza, un peine y un cepillo, cosméticos, una crema para el eczema y un extraño cuaderno negro escrito con siglas. Cuando consiguieron descifrar el texto, descubrieron que solo era un registro de los viajes que había realizado y los nombres que había ido utilizando en cada uno de los lugares en los que había dormido. La ropa que aparecía en las maletas estaban con todas las etiquetas cortadas. La policía intentó con persistencia rastrear las pertenencias de la mujer, incluso contactó con varias tiendas como las Galerías Lafayette en París para saber si los establecimientos reconocían alguno de los envases del maquillaje de la mujer. Ninguna de las tiendas pudo encontrar una coincidencia. Había una importante pieza de evidencia en la maleta,
una bolsa de plástico de la zapatería Oscar Robert, ubicada en la ciudad noruega de Stavanger. El hijo del propietario recordaba haber vendido un par de botas de goma a una mujer atractiva y muy bien vestida, de cabello oscuro. Parece ser que esas botas coincidían con las encontradas cerca del cuerpo quemado. El dueño de la tienda recuerda que la mujer le había llamado la atención porque tardó bastante en escoger las botas, más de lo que tarda un cliente promedio. También recuerda que la mujer emanaba un olor fuerte, el cual después identificó con el ajo. Usando su descripción, la policía pudo rastrear a la mujer en varios hoteles de Noruega, usando diferentes alias. Como la mayoría de los hoteles ya en esa época pedía a los huéspedes que mostraran un pasaporte y llenaran un documento, se sospecha que ella pudo haber tenido varios pasaportes falsos. Las dudas radican en si era alemana o italiana y sobre todo en su profesión. Se barajó que se podía tratar de una vendedora de antigüedades prohibidas, una estafadora, una desertora o la versión más plausible, una espía de la Guerra Fría. En esa época había bastantes espías en Noruega, desde agentes israelíes hasta espías rusos. Parece ser que incluso los servicios de inteligencia noruegos la estaban investigando, pero no lo admitirían hasta tiempo después. ¿Pero qué espiaba? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero los expertos afirman que aquellos días viajó a Noruega un alto cargo de la KGB, y por otro lado también se estaban probando los secretos misiles noruegos Penguin. La eliminación de las etiquetas de la ropa, el uso de nombres falsos y un posible disfraz es lo suficientemente evocador como lo es la declaración del testigo que coloca a la mujer cerca de las pruebas de cohetes militares. La policía envió una descripción de la mujer y bocetos de su posible aspecto a varias corporaciones en el extranjero. Ninguna de ellas dijo que pudo identificar a la mujer. En la autopsia encontraron una contusión inexplicable en el lado derecho del cuello, que podría haber sido el resultado de un golpe o una caída. No había señales de que la mujer hubiera estado enferma. La autopsia también encuentra que la mujer nunca estuvo embarazada o hubiese tenido hijos. Probablemente su muerte fue bastante dolorosa, ya que había partículas de humo en sus pulmones, lo que demuestra que la mujer estaba viva mientras se estaba quemando. Encontraron un rastro de gasolina en el suelo debajo del cuerpo de la mujer, por lo que las autoridades confirmaron que se usó el combustible para generar aquel fuego. La autopsia concluye que la mujer murió a causa de una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono y la ingestión de una gran cantidad de pastillas para dormir. Sin ninguna pista más, el caso fue cerrado y la mujer enterrada en febrero de 1971. De acuerdo con el informe de la policía, el ataúd estaba decorado con lilas y tulipanes, y el sacerdote llevó a cabo una sencilla ceremonia para la mujer desconocida que fue puesta en la tumba en un país extranjero sin ningún familiar presente. La policía todavía espera encontrar a los familiares de la mujer, que está enterrada en un ataúd de zinc que no se descompondrá y guarda un álbum de fotos del funeral para sus parientes. En 2016, la posibilidad de resolver el caso halló nuevas esperanzas. La mujer de Isdal tenía dientes distintivos, varios de ellos de oro. Esto era especialmente inusual para alguien de su edad, y no es el tipo de trabajo dental visto en Noruega. Después de su muerte, todo el mundo asumió que la mandíbula había sido destruida,
pero el profesor Morrill encontró la mandíbula en un sótano de archivos forenses del Hospital Universitario Haukeland. El hallazgo dio a la policía noruega la oportunidad de volver a abrir el caso y usar las últimas técnicas forenses para tratar de identificar a la mujer. Los resultados del análisis muestran que la mujer de Isdal había nacido alrededor de 1930 y era además europea. Otros resultados revelaron que la mujer misteriosa había nacido en Alemania y casi con certeza en Nuremberg. Se mudó a Francia o a la frontera franco-alemana cuando era una niña. Esto confirmó el análisis de escritura a mano de la década de 1970, que sugería que había tenido una educación francesa o belga. La fecha de nacimiento de la mujer, alrededor de 1930 en Alemania, pone en juego el histórico ascenso de Hitler y los nazis. Dado que la mujer nació en Nuremberg y se educó en algún lugar en la intersección de Francia, Alemania y Bélgica, parece poco probable que la mujer de Isdal estuviera trabajando para Alemania del Este. El análisis de ADN se convirtió en una de las herramientas clave de la policía en los casos de identificación forense. En 1970 no existía, pero varias muestras de tejidos de los órganos de esta mujer, incluida la de los pulmones, el corazón y los ovarios, estaban almacenadas en el Hospital Universitario de Haukeland. Después de meses de trabajo, los científicos tienen un perfil de ADN ampliado. El caso de la mujer de Isdal ha estado sin resolver durante los últimos 50 años, pero ahora la ciencia actual ha vuelto a abrir la posibilidad de que este complicado misterio nórdico sea resuelto. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Esta noche vamos a tratar un tema bastante polémico y no por ello exento de misterio. ¿Existe la memoria celular tras un trasplante? Ha habido casos en los que una persona que recibe un órgano de otra, de un donante, comienza a adquirir hábitos y comportamientos ajenos que coincidirían con el de la persona donante ya fallecida. Este fenómeno se produciría por el recuerdo que mantienen vivo las células que forman ese órgano y que afectaría a la persona receptora del órgano. Pacientes trasplantados manifiestan rasgos de personalidad de su donante. Familiares de donantes reconocen al difunto en el comportamiento del receptor. Un fenómeno que incomoda, que remueve y plantea una pregunta. ¿Tienen los órganos una memoria celular? Esta noche os contaremos testimonios increíbles y analizaremos qué es eso que llaman la memoria celular. Los científicos que defienden la teoría de la memoria celular apoyan la posibilidad que un órgano trasplantado transmita recuerdos o características del dueño original. La investigación sobre el traspaso de memoria en aquellas personas que reciben un trasplante de órgano, especialmente de corazón, se lleva haciendo desde hace décadas, y muchos son los casos de hoy en día que lo avalan, aunque haya una parte también de la comunidad científica reacia a validarla, pues los escépticos, ¿no? Se cree
Ana, que el 15% de los pacientes que reciben un trasplante de corazón experimentan cambios en gustos y en personalidad. De ese 15%, un 6% presentan habilidades que antes no poseían. Es el caso de William Sheridan, quien en 2006 recibió un corazón. A William le gustaba dibujar y lo hacía como pasatiempo. Después del trasplante, sus habilidades como dibujante mejoraron impresionantemente y se cree que esto se debe a que su donante, Keith Neville, era un corredor de bolsa y un artista gráfico muy talentoso. José María Caralps, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona, fue el primer médico en llevar a cabo un trasplante de corazón con éxito en España y es precisamente uno de los defensores de la memoria celular. Así lo recoge en su libro Supercorazón, en donde expone el testimonio de personas que han recibido trasplantes de órganos y han experimentado cambios en su personalidad semejantes a los del donante. Otros expertos que han estudiado la memoria celular son el neuropsicólogo Paul Persall, Linda Rusek y Gary Schwartz de la Universidad de Arizona, quienes analizaron 10 casos de pacientes trasplantados de corazón y pulmón. Estos manifestaban cambios en sus preferencias musicales, de comidas, artísticas, recreacionales e incluso sexuales y de profesión. También indicaban percibir nombres y tener experiencias sensoriales relacionadas con sus donantes. Ninguno de ellos poseía conocimiento alguno acerca de la vida de su donante, pero casi todos soñaban con ellos. Así que ahora os vamos a contar algunos de esos casos impresionantes que dan fe pues de esta memoria celular. ¿Cuál es el primer caso, Toño? Pues mira, tenemos el caso de Charlotte Vallandry. Esta historia es muy impactante y que es contada por ella misma en Un corazón desconocido, que lideró las listas de libros más vendidos en Francia e Italia. A los 18 años, siendo ya una famosa actriz en Francia, supo que era seropositiva, o sea, tenía SIDA, ¿no? 16 años después, su corazón dice basta y tuvo pues 2 infartos, por lo que finalmente le hicieron un trasplante a los 34 años. Tras el trasplante le cambiaron los gustos y empezó a tener una pesadilla recurrente, cada vez más precisa, más detallada. Soñaba en un accidente de auto, pero no era ella la que conducía, era otra mujer joven. Llovía mucho, ella tenía sangre por todo el cuerpo y junto a ella había un bebé. Siempre se despertaba justo antes del choque. Los médicos y psicólogos le decían que era normal, que todos los corazones que se utilizan para trasplantes son de accidentes y que su subconsciente lo sabía. Para olvidarse un poco, se fue con una amiga a la India. Fueron al Taj Mahal y allí tuvo un déjà vu. Sabía dónde se hallaba todo y sentía que había estado ahí, locamente enamorada. Buscó los datos de su donante, pero son datos muy protegidos. Tras confesar su situación en el libro La mort de la sang, recibe una carta anónima. Conozco el corazón que late dentro de usted. Yo lo amaba. Cuando acepté que se extrajera el corazón de mi esposa para salvar otra vida, no pensaba que un día conocería la identidad del ser receptor. A veces lo pensaba, pero sabía que era imposible. Después la he encontrado. Es una sensación extraña y bonita. Me gusta ver en usted la prueba resplandeciente de que todo esto ha servido para algo. Y llega otra carta más explicativa. Mi mujer fue víctima de un accidente de coche en París la noche del 3 al 4 de noviembre de 2003. Tenía 29 años. Cuando llegué al hospital, su cuerpo vivía todavía, pero acababan de certificar su muerte cerebral. ¿Quiere salvar otras vidas? En estado de shock, pero deseoso de prolongar la vida, dije que sí. Solo hubo un trasplante de corazón en París aquella mañana. Tiempo después, Charlotte se enamoró locamente de Jean, un admirador, y las pesadillas cesaron.
Vivieron una preciosa historia de amor hasta que un año después tuvo una premonición clarísima. En su casa había un secreter siempre cerrado y supo que debía abrirlo. Descubrió entonces que él era el marido de la mujer que le había donado el corazón, que la noche del accidente llovía, que estaba embarazada y que corría al hospital porque perdía sangre. También supo que se conocieron en la India y que Jan se le declaró en el Taj Mahal. Tras descubrir la verdad, se separaron. Impresionante, ¿no? Totalmente. Todo está perfectamente enlazado. El corazón de su antigua esposa le siguió buscando, le encontró de nuevo, se volvió a enamorar. Madre. Destinos unidos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora tenemos el caso de Daryl, un niño de 5 años, que también es un caso de trasplante de corazón. El donante, Timmy, era un niño de 3 añitos que murió al caer desde una ventana. El niño que recibió el corazón fue Daryl, que tenía 5 años y sufría pues de una malformación de nacimiento. Los padres de ambos niños se conocieron después de la operación en una reunión pues que se suele hacer para los pacientes de trasplantes. Cuando la madre del fallecido Timmy vio a Daryl, supo de inmediato que era el niño receptor del corazón de su hijo, porque, según diría más tarde, la sonrió exactamente como lo hacía su hijo. Para su sorpresa y para la de los padres de Daryl, éste sabía tanto la edad como el nombre de Timmy. Además, dijo que a Timmy le gustaban los Power Rangers, como a él antes, aunque ahora ya no. Según la madre del fallecido Timmy, su hijo murió al intentar coger un Power Ranger que se había caído sobre el borde de la ventana. Y lo más sorprendente es que Daryl, a pesar de que eran sus favoritos antes del trasplante, ahora ni siquiera quería tocarlos. O está el caso de Claire Sylvia. Este es uno de los casos más reconocidos, Ana, debido a que la receptora sufrió cambios tan fuertes que decidió escribir un libro exponiendo su caso, al igual que la actriz francesa Charlotte Balandrey. En 1988, Claire Sylvia recibió un corazón y un pulmón en el Yale New Haven Hospital. Tras experimentar grandes cambios en sus gustos, escribió el libro Un cambio de corazón, una memoria. A pesar de ser una bailarina y coreógrafa muy cuidadosa con su salud, cuando salió del hospital no pudo resistirse a ir a un fast food para encargar nuggets de pollo, alimento que nunca consumía. Un hecho interesante es que encontraron en la chaqueta del joven donante en el momento de su muerte nuggets de pollo frito del mismo fast food. Tras el trasplante, Claire comenzó a sentir un gusto irresistible por la cerveza, por comer pollo frito y por el pimentón verde, cosas que antes no eran de su gusto, pero sí del joven de 18 años que fue su donante. Además del cambio de gustos, Claire soñó que estaba besando a un joven cuyo nombre creía que era Tim L. y que durante el beso lo inhaló. Tiempo después ella descubrió que su donante se llamaba exactamente Tim L. Ante esta coincidencia, pensó que tal vez los doctores habían mencionado el nombre del joven durante la operación, pero ninguno de ellos conocía el nombre del donante. Claire se sintió atraída por los colores fríos como el azul a la hora de vestir y dejó de lado el rojo y el naranja que llevaba antes. Empezó a comportarse de manera agresiva e impetuosa, lo que no era propio de ella, pero sí típico de su donante. Casos increíbles, ¿eh? Totalmente increíbles. Todo está conectado, Ana, definitivamente. El caso de Sonny Graham, un hombre que recibió un corazón de otro, víctima de un suicidio, se quitó la vida de la misma manera que su donante, años después, estando en pareja, además con la viuda del donante.
Vaya. La mujer debió así velar a 2 hombres por la misma muerte y el mismo corazón. Como he dicho, se trataba de Sonny Graham, que recibió el corazón de Terry Coro y luego se casó con su viuda. La pareja se conoció después de que Graham comenzara a escribirle cartas a la viuda, una joven madre de 4 hijos, y tras contarle que el esposo había sido el donante. Se conocieron en persona, se enamoraron y se mudaron a Georgia. 12 años después de la exitosa operación, Graham se pegó un tiro dejando a la mujer nuevamente sola. Con 69 años murió tras dispararse en la garganta y fue hallado en el garaje de la casa que compartían. En 1995 había estado al borde de la muerte por una afección cardíaca y en menos de 6 meses había conseguido el nuevo órgano del señor Coro, de 33 años, quien se había suicidado con un disparo. Un caso, Toño, muy parecido al de la actriz francesa Charlotte Balandré, porque parece que estas personas que han recibido ese corazón buscan a la anterior pareja que era dueña, ¿no?, de ese corazón y vuelven a tener una relación con ellas. Es como si ese corazón las uniese, ¿no?, de nuevo. Increíble. Así es, definitivamente. Está el caso de Danny. El donante Paul era un joven de 18 años que falleció en un accidente de auto y que había decidido donar sus órganos cuando tenía 12. La receptora era una joven de 18 años con endocarditis e insuficiencia cardíaca. El padre del donante, psiquiatra de profesión, comentó que su hijo se pasaba el tiempo escribiendo poesía. Tras su muerte esperaron más de 1 año para ordenar su habitación y descubrieron entonces un libro de poemas que nunca les había enseñado. En ese libro, su hijo presentía su repentina muerte. También era músico y encontraron una canción titulada Danny, mi corazón es tuyo. Las palabras indicaban que su hijo presentía que iba a morir y quería dar su corazón a alguien llamada Danny. Cuando encontraron a la receptora, no entendían lo que había pasado. Es sencillamente incomprensible, porque se llamaba Danny y cuando le enseñaron fotos de su hijo, lo reconoció inmediatamente. Danny dice que está dentro de ella y que siempre estuvo enamorado de ella, quizá en otra época, en alguna parte. ¿Cómo podía saber años antes de su muerte que iba a morir y dejarle su corazón? ¿O cómo podía saber que se llamaba Danny? Anteriormente no tocaba ningún instrumento, pero después del trasplante le empezó a encantar la música, le salía del corazón y necesitaba tocar música. El caso de Carter, en el que el donante era Jerry, un niño de 16 meses que se ahogó en su bañera. El receptor era Carter, un niño de 7 meses que padecía pues también una malformación congénita en el corazón. Cuando Carter vio a la madre del niño donante por primera vez, que por cierto es médico, corrió hacia ella y no paró de frotarse la nariz contra ella. Es exactamente lo que hacían su hijo Jerry y ella. Carter tiene ahora 5 años, pero tiene los mismos ojos de Jerry. Cuando le hacía mimos tenía la sensación de tener a su hijo en brazos. Lo podía sentir, no solo de manera simbólica, estaba ahí, sentía su energía. Carter le dijo a los padres de Jerry, el donante, que no llorasen, porque Jerry había dicho que todo iba bien. Hablando con la madre de Jerry, los padres de Carter descubrieron que éste padecía una parálisis cerebral benigna que afectaba sobre todo al lado izquierdo. Carter presenta rigidez y temblores del mismo lado. Eso nunca había ocurrido cuando era bebé, solamente apareció después del trasplante. O sea que Otro caso llegó impresionante. a tener la misma parálisis que tenía el donante.
O está el caso de un joven de 25 años. La donante era una mujer de 24 años, víctima de un accidente de auto. El receptor era un joven diplomado de 25 años y recibió un trasplante de corazón y de pulmón. La hermana de la donante contaba que su hermana era una persona muy sensual. Le encantaba pintar y se encaminaba hacia su primera exposición como artista única en una pequeña galería de arte, cuando un borracho la atropelló. Era una galería que apoyaba a artistas homosexuales y la donante era precisamente lesbiana. Desde su operación, el hombre que recibió su corazón contaba que estaba sexualmente más excitado que nunca y que las mujeres le parecen aún más eróticas y sensuales que antes. Siente que ha tenido internamente una inversión sexual quirúrgica. Imagínate. Cuando hace el amor, dice saber exactamente lo que siente el cuerpo de la mujer y cómo reacciona, casi como si fuera su propio cuerpo. Su novia dice que como amante ahora es distinto, que conoce su cuerpo como ella misma y que increíblemente ahora quiere ir a todas horas de compras, algo que odiaba anteriormente. Incluso le encanta visitar museos, algo que jamás había hecho antes y ahora va todas las semanas. El caso de Archie Bunker. El donante era un estudiante de raza negra de 17 años alcanzado por una bala disparada desde un coche. El receptor era un trabajador de la fundición blanco de 47 años que padecía estenosis de aorta. El donante se dirigía a clases de violín cuando una bala lo alcanzó, como hemos comentado. Nadie sabe de dónde vino el disparo. Murió en el acto, en medio de la calle, abrazado a su estuche de violín. Le encantaba la música y sus maestros decían que tenía verdadero talento. El receptor del corazón, Archie Bunker, odiaba la música clásica y ahora le encanta. La escucha siempre y se ha vuelto una pasión para él. También reproduce con silbidos piezas clásicas que jamás había escuchado. Otro caso impresionante. Es que son todos. Sí. O el caso de Sara. La donante era Sara, una joven de 19 años que se mató en un accidente de auto. La mayoría muertes así muy trágicas, ¿no? Sí. La receptora, una mujer de 29 años que padecía una miocardiopatía derivada de una endocarditis. Sara era propietaria de un restaurante dietético y además era vegetariana. La receptora cuenta cómo cuando tuvo su nuevo corazón le pasaron dos cosas. Primero, casi todas las noches e incluso ahora siente realmente el accidente que tuvo su donante. Siente el impacto en su pecho. Por otra parte, ahora odia la carne. No la soporta. Era uno de los pilares del McDonald's y ahora la carne la hace vomitar. De hecho, el simple olor a carne es suficiente para acelerar o volver loco a su corazón. Pero lo más increíble es que ahora tiene novio cuando ella era antes del trasplante lesbiana. Afirma que desde el trasplante del corazón ya no lo es. Su propia familia lo confirma, afirmando que era homosexual y su corazón la hizo heterosexual. Tiró todos sus libros y documentos de política gay y no habla más del tema. Pues eso sí que es un cambio impresionante. Pues sí. El caso de Gus, la donante, una joven gimnasta de 14 años, víctima precisamente de un accidente de gimnasia. El receptor, un señor mayor de 47 años que padecía un mioma benigno y miocardiopatía. La madre de la donante cuenta que su hija tenía un pequeño problema con la alimentación. Se saltaba comidas y en algún momento tomó purgantes. Afirmaba que era un poco anoréxica. Desde el trasplante, Gus, de 47 años, tiene la impresión de ser un adolescente. Se siente más joven en todos los planos, no solo físicamente. Ve el mundo con ojos jóvenes.
y hay algo en la comida, no sabe lo que es, pero tiene hambre y después de haber comido suele tener náuseas y la necesidad de vomitar. Su propia familia dice que ahora tiene una risa extraña, es una risa de chica. Nunca volvió a recuperar su apetito después de la operación y casi siempre tiene náuseas. Increíble. O sea que sigue teniendo anorexia, ¿no? Como la dueña Pues de sí. su corazón. O el caso de Jimmy. La donante era una niña de 3 años que se ahogó en la piscina familiar cuando la dejaron con una cuidadora joven que estaba hablando por teléfono cuando ocurrió. Desafortunadamente es, como sucede, una distracción, ¿no? Fatal. El receptor era un chico de 9 años con una miocarditis. El receptor de 9 años no conoce la identidad de la donante, pero dice que habla con ella, que siente que está con él y que parece muy triste. La madre del receptor dice que lo que más la impacta es que Jimmy tiene ahora pánico al agua. Antes le encantaba. Viven cerca de un lago y se niega a salir al jardín trasero de la casa. No para de cerrar la puerta trasera y echar los cerrojos. Dice que le tiene miedo al agua y no sabe por qué. Se niega a hablar del tema. El caso de Ángela, la donante Stacy, una chica de 19 años que se rompió el cuello en un curso de baile. La receptora Ángela, una joven de 19 años también, que padecía una miocardiopatía. Stacy quería ser actriz, pero su madre era médico y deseaba mucho que ella siguiera el mismo camino. La receptora Ángela dice que habla con Stacy cada noche, que la puede sentir en su pecho. Además, siente que a veces está triste, que cree que quería ser enfermera o algo así, pero otras veces parece que soñaba con Broadway. Ángela, que nunca había expresado el deseo de ser médico, ya se ha cambiado de carrera universitaria y está yendo a la Facultad de Medicina. Qué interesante. Vaya, vaya. Bueno, se cumplieron los deseos de la madre, indirectamente. Está el caso de Ben. El donante era Carl, un agente de policía de 34 años que fue asesinado por una bala en la detención de un traficante de drogas. El receptor era Ben, un profesor de colegio de 56 años que padecía una arteriosclerosis y una cardiopatía isquémica. Ben únicamente sabía que su donante era un chico de 34 años, de excelente salud. Algunas semanas después de la operación, empezó a soñar. Veía un haz de luz alcanzarle en plena cara y su rostro se ponía muy caliente, realmente ardiendo. Justo antes veía a Jesús. Desde entonces no paró de tener visiones, tanto de noche como de día, Jesús y un relámpago. La mujer de Carl, el donante, dijo que el traficante de drogas que mató a su marido iba con pelo largo y barba larga, que tenía un gran parecido con algunas imágenes de Jesús. Bueno, Toño, pues hasta aquí todos los casos que hemos recopilado. Hay muchísimos más, pero bueno, pues hemos traído una mínima prueba, ¿no? Una mínima muestra de ellos y desde luego son impresionantes. Una muestra representativa de varios casos, de varias situaciones. Ahora sí que una recopilación lo más exacta posible, ¿no? Sí, y además que abarcan desde niños de meses hasta gente ya pues mayor, ¿no? Ya en su edad bastante madura. Pues sí, o sea, ahora sí que prácticamente bebés todavía y personas entrando a la edad adulta avanzada, ¿no? Definitivamente. Así Pero es. todo entrelazado, destinos entrelazados, muchas cosas, no sé. Creo yo que mucha de esa energía del donante ahí se quedó, ¿no? Se quedó y se mezcló con la energía del receptor e inclusive es la que impera, ¿no? Es lo que
yo puedo más o menos definir de todo esto, ¿no? Yo lo que creo es que sí que realmente existe la memoria celular, que las células tienen una información que se transmite a esos receptores y que gracias a eso pues tienen esos cambios, ¿no? tan asombrosos. Pues es que son cambios no solo psicológicos, sino que yo creo que también hasta orgánicos, ¿no? ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si a mí me gusta algo que no me gustaba, pues son cuestiones de sustancias que produce el cerebro, ¿no? Sí, a nivel químico. Exactamente, o sea, hasta cierto punto pues tienes cambio fisiológico. De por sí el puro trasplante y es un cambio físico, ¿no? Claro. Es un cambio físico. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Es un tema de muchas aristas, ¿no? La verdad es que sí. Pues todos estos casos han sido estudiados y sustentados con pruebas y declaraciones de los trasplantados y de los familiares de los donantes. Claro, todo ello pues da cada vez más valor a la teoría de la memoria celular, que sigue siendo uno de los grandes misterios que algunas personas experimentan para asombro de la comunidad científica. Así que aquí lo dejamos y nosotros continuamos con más temas aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Existe un interés creciente en el fenómeno de las personas sombra. ¿Qué son? ¿Fantasmas, seres interdimensionales, viajeros en el tiempo o algo más? Al principio son simples sombras que se ven de reojo mientras las personas leen, observan la televisión o hacen cualquier otra actividad en sus hogares. Las siluetas pasan rápido, apenas en una fracción de segundo, para desaparecer sin ser vistas por completo. Algunos testigos apuntan a que han visto un brazo, una pierna o incluso un par de ojos, especialmente por las noches. Mientras duermen, extrañas sombras irrumpen en sus habitaciones provocando un intenso terror. A veces aparece como la mera silueta de una persona generalmente masculina, pero generalmente sin otras características de género. Sin embargo, de ninguna manera la descripción termina ahí. Hay seres sombra con sombrero, sombras encapuchadas y tipos sólidos o tenues o incluso ahumados. Algunos se ven solo de cintura para arriba. Otros claramente tienen piernas que se ven huyendo de sus observadores. Se lanzan hacia las esquinas, a través de las paredes, a los armarios o detrás de televisores, arbustos y edificios. A veces simplemente se desvanecen en los oscuros recovecos de la noche. Falta en la descripción un denominador común que unifica los muchos tipos diferentes de personas sombra que ingresan a nuestro mundo, excepto que son intensamente oscuros. Toño, ¿cuál es su propósito? Pues mira, Ana, varios testigos creen que las personas de la sombra actúan como guardianes benevolentes que nos miran y nos guían.
Al igual que muchos testigos, no tienen ninguna duda del maligno potencial de estos seres para desgarrar el alma, o sea que se contraponen, ¿no? Originalmente creía que las personas de las sombras eran fantasmas, pero las historias recibidas, leídas, compiladas, son más convincentes de que las sombras son un tipo de seres interdimensionales. El 12 de abril de 2001, en el programa radiofónico Coast to Coast AM, en el cual el presentador mantuvo una conversación con un nativo americano, en la que hablaron acerca de los mitos de las culturas indígenas norteamericanas y la presencia de sombras que irrumpían en la vida cotidiana de las tribus. En el programa animaron a los radioescuchas a enviar dibujos de las experiencias que hubieran tenido con esta agente sombra, y una gran cantidad de ellos llegaron con siluetas humanas totalmente negras. Sin embargo, ha habido testimonios de gente de sombras desde hace siglos. Por ejemplo, en 1887, el célebre autor francés Guy de Maupassant escribió la historia L'Orla, seres sombríos que vivían en la leche y el agua, aterrorizando mentes humanas y acechando a los incautos. La leyenda dice que en la Europa antigua se creía que estos seres oscuros salían en busca de la sangre de víctimas inocentes para poder regresar al mundo de los vivos, mientras que el Corán habla de ellos como seres oscuros creados del fuego, que no son completamente espirituales o corporales en su naturaleza. Desde entonces, el enigma ha formado parte de las leyendas populares de muchas sociedades a través de los tiempos. Pero, ¿qué dice la ciencia respecto a la presencia de estos misteriosos seres? Pues mira, Anita, Claire Oakley y Amit Malik, especialistas en salud mental, señalan que las alteraciones mentales o el estrés pueden provocar visiones en la oscuridad y hacer proclives a las personas a detectar la presencia de sombras amenazantes. También una persona que sufre de parálisis del sueño puede percibir una forma borrosa que se le acerca cuando yace despierto, paralizado y cada vez más alarmado. El ojo y la mente humanos se engañan fácilmente, pero ¿pueden dar cuenta de todos los casos? Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Pues sí. Los relatos pues revelan que estas siluetas humanoides negras no tienen ojos ni boca, aunque a veces se reporta que poseen ojos rojos o amarillos. Un artículo publicado hace unos años enfatiza que son generalmente como faltos de masa, aunque su naturaleza específica varía de bidimensional, como una sombra vaporosa o distorsionada. Su movimiento a veces se reporta como muy rápido y sin orden, o tembloroso, en el sentido de que primero parecen moverse como un fluido espeso, similar a la gelatina en lugar de agua, muy viscoso, y rápidamente se trasladan a otra parte. Fíjate, Toño, que la estadounidense Heidi Holly publicó un libro sobre las personas o seres sombra. Ella afirma que las personas han informado que las figuras intentan saltar sobre su pecho y estrangularlas. Ella cree que las figuras son seres alienígenas negativos que pueden ser repelidos por varios medios, incluida la invocación del nombre de Jesús. Otra corriente, sin embargo, especula que las personas en las sombras pueden ser extradimensionales, es decir, habitantes de otro universo que en un momento dado entrarían en nuestra dimensión para observarnos. Y ahora, si te parece, Toño, pues vamos a contar, ¿no?, algunos casos pues que aparecen en internet acerca de experiencias que muchas personas han tenido con este tipo de seres. Claro que sí, Ana. Comenzamos entonces, Toño, con el primer testimonio y dice así: mi esposa estaba pasando la aspiradora por la alfombra del dormitorio mientras yo charlaba con su hermano en la planta baja. Ella bajó después de un tiempo bastante pálida.
Le pregunté qué le pasaba y ella nos preguntó quién acababa de ir al baño. Ninguno de los dos, respondimos. Entonces nos contó que mientras pasaba la aspiradora vio a alguien cruzar el rellano hacia el baño. Se dio cuenta de que, quienquiera que fuera, no había cerrado la puerta detrás de él, así que dejó de limpiar y fue al pasillo para cerrarla. Cuando llegó a la puerta, no había nadie en el baño. Mi primer encuentro fue unos 6 meses después. Me desperté repentinamente un sábado por la mañana y sentándome en la cama, como si me hubieran despertado bruscamente, con los ojos abiertos y mirando una figura alta y sombría al final de la cama. Detrás de la figura, en sombra, estaba la ventana con las cortinas corridas, pero se filtraba suficiente luz para iluminar considerablemente la habitación. Sin embargo, la luz no penetró en la persona sombra. Llevaba un sombrero alto, como el tipo de sombrero que se usaba en el Londres victoriano, y lo que parecía ser una capa. No tenía piernas, pero flotaba a casi 1 metro sobre el suelo. Se quedó allí por un segundo y luego pareció darse cuenta de que podía verlo, y literalmente retrocedió un poco antes de girar hacia la izquierda y salir disparado, desapareciendo en la nada. Desperté entonces a mi esposa. Estaba bastante conmocionado y tuve que levantarme de la cama. Ella pensó que tal vez me desperté de un sueño, pero sé que estaba despierto. Unas semanas después, mi esposa se levantó en medio de la noche para ir al baño. Cuando regresó al dormitorio pensó que me veía, o una especie de mi silueta, inclinada sobre mi lado de la cama. Estaba a punto de preguntarme qué estaba haciendo cuando se dio cuenta de que yo estaba profundamente dormido en la cama y sobre mí estaba ese ser sombra como si me estuviera inspeccionando o mirándome dormir, lo que me dio un poco de escalofrío a pesar de que ninguno de los dos sufrimos daño alguno. Nos hemos mudado de esa casa, tenemos 2 gatos y en ese momento un hijo de 18 meses. Los gatos siempre estaban nerviosos en esa casa y solían erizarse y mirar las paredes. Incluso mi hijo solía balbucear y hablar con cosas que no podíamos ver. Desde que nos mudamos de casa, los gatos están bien y duermen mucho más, y mi hijo, aunque ahora ya más mayor, ya no habla con amigos invisibles. Interesante. Menudo caso, jolín. Sí. Este otro caso, Ana, sucedió en el año del 2001. Aquí en el relato se dice que esta persona junto con 2 oficiales estaban cerrando el edificio de rutina. Todos estaban en el 3er piso. Esta persona y un oficial terminaron toda la sección del edificio, así que decidieron sentarse y esperar a que terminara el otro oficial que estaba en el ala del este. Poco tiempo después llegó el oficial que estaban esperando. Se puso a gritarles por entrar detrás de él y encender las luces cuando las acababa de apagar. Lo miraron como si estuviese loco. Ellos le dijeron que estaban en el ala oeste del edificio esperando a que terminara, y obviamente nunca les creyó. El oficial y esta persona pues decidieron bajar al sótano y tomar un descanso para almorzar. Se dirigieron a los ascensores cuando algo o alguien les encendió la luz detrás de ellos. Ambos se dieron la vuelta y vieron una sombra correr por el pasillo. En la zona en la que estaban hay 7 puertas. No se oyó ninguna puerta que se abriera o cerrara, ni pasos, a pesar de que la sombra la vieron correr. En ese momento, el tercer oficial, por el walkie-talkie, les avisa que las luces del ala este estaban de nuevo encendidas. Los clásicos chocarreros, ¿no? Que prenden y apagan luces. Pues lo clásico, ¿no? Presencias energéticas, creo yo, Ana. Yo creo que son más bien de bajo astral, porque son gente sombra, pues nada buena, la verdad. Es lo que se conocía como los clásicos espíritus chocarreros, ¿no? Es que no son espíritus, no se sabe lo que son entidades... Bueno, así se les conocían, espíritus chocarreros. Para mí,
Yo no creo que sean personas descarnadas. Estos son otro tipo de entidades, otro tipo de seres que no han sido personas, seres humanos encarnados. Para mí, no sé. Para el resto. Es más factible interdimensional, que pasan de una dimensión a otra. Y al llegar a esta dimensión tienen esa forma, ¿no? Puede ser. Bueno, este siguiente caso dice así. Ha habido 2 casos en mi vida en los que fui sometido a este fenómeno. La primera vez sucedió cuando vivía en el extranjero, en los Emiratos Árabes. Tenía 11 años y jugaba con su perro. Por alguna razón, mis padres no estaban allí. De todos modos, estaba persiguiendo a Mike por la casa y mientras corría por la cocina, vi a un viejo árabe sentado a la mesa del desayuno. Sucedió muy rápido y me dejó preguntándome si realmente vi lo que vi. El segundo incidente ocurrió durante mi adolescencia, durante un periodo de tiempo mientras vivíamos en los Países Bajos. Tenía un hombre que me visitaba por la noche cuando me preparaba para acostarme. Era alto y anormalmente larguirucho. Era una figura borrosa, sin rostro. Era mayormente sombra, pero después de un tiempo pude ver que tenía una camiseta de rugby ajustada a rayas y pantalones que parecían tener un estilo de los años 40. No era Freddy, pero tenía un atuendo similar. De todos modos lo vi durante un periodo de aproximadamente un año. Se paraba a los pies de mi cama y me miraba. A veces se agachaba en el rincón más alejado de la habitación, acurrucando las rodillas contra el pecho, pero otras veces se paraba en el pasillo o junto a mi cama, con la cadera doblada en un ángulo de 90 grados, mirándome directamente. Finalmente flotaba alrededor de 30 centímetros por encima de mí, algo así como la escena de Cazafantasmas, pero un poco más espeluznante. Varias veces intenté atacarlo. Una vez, cuando se paró a los pies de mi cama, recogí mi manta y traté de sorprenderlo, intentando envolverlo inesperadamente. Me alejé unos centímetros de él, casi nariz con nariz, cuando se desvaneció. Después de un tiempo le conté a mi madre sobre él y le describí cómo era y qué hacía. Ella palideció visiblemente y me dijo que llevaba viendo al mismo hombre durante años y tenía entonces en esas ocasiones que esconder su rostro en el costado de mi padre. También dijo que mi tía y mi tía abuela lo habían visto. Pensé que esto era extraño porque parezco ser el único hombre por parte de mi madre que lo ha visto. El siguiente relato, Ana, es: tuve 2 experiencias sombrías en mi vida, en noviembre de 2003 y nuevamente en marzo del 2006, de las que nunca me he recuperado realmente. Mi primera experiencia fue en Annapolis, Maryland, en noviembre del 2003. Mi esposo me sorprendió por nuestro aniversario al hacer reservas en este pintoresco e histórico hotel. Nada parecía estar mal en toda la noche. Más tarde, esa mañana temprano, entre las 2:30, 3:30 de la madrugada, abrí los ojos porque recuerdo claramente sentir una presencia flotando sobre mí. Y cuando abrí los ojos, vi una forma humana de color negro sólido inclinado sobre mí, y mi primer instinto fue gritar y gritar con fuerza. Mi esposo saltó de la cama, presa del pánico cuando grité. Pronto nos dimos cuenta de que era un mal sueño y nos volvimos a dormir, pero esta vez con las luces encendidas. A la mañana siguiente lo discutimos brevemente en el desayuno. Pensamos que en el mejor de los casos era una pesadilla y en el peor era un fantasma. Nunca volví a pensar en ello ni sumé 2 y 2 hasta el 26 de marzo de 2006. Estaba sola ese día porque mi esposo estaba fuera de la ciudad y el perro estaba en la casa de mis padres. Ese día fue malo. Recuerdo estar muy deprimida y triste. Mi esposo y yo tuvimos una pelea más temprano ese día. Me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche
La luz de noche estaba encendida en el baño, que se encontraba directamente al otro lado del pasillo de nuestro dormitorio. Además, dejé encendida la lámpara, que estaba ubicada al final del pasillo de mi dormitorio en una mesita. Recuerdo que tenía mucho frío, tanto que podía ver mi propio aliento. Estaba de cara al pasillo cuando esta neblina negra comenzó a formarse desde el techo del pasillo. La niebla se hizo más grande a medida que se acercaba a la puerta de mi dormitorio, que estaba abierta de par en par. Esta niebla se transformó en una silueta negra sólida con capucha. Medía aproximadamente 2,5 metros de altura y tenía hombros enormes y pesados. Estaba envuelto en lo que me pareció una túnica negra con capucha. Caminó lentamente a los pies de mi cama y cuando llegó a mi lado, de repente se detuvo y la vio su cabeza encapuchada en mi dirección. No vi ojos ni rasgos humanos en lo absoluto. Cerré los ojos con fuerza después de que se detuvo. Tengo una afección cardíaca y recordé haber cerrado los ojos a propósito para que mi corazón no se detuviera por puro miedo. El sentimiento que desprendía era odio y pura maldad. La temperatura de la habitación era anormalmente fría, a pesar de que nuestro termostato del segundo piso siempre se mantiene en alrededor de los 25 grados. Pensé que se había ido y unos momentos después, con los ojos aún cerrados con fuerza, sentí esta presión justo en el centro de la parte superior de mi estómago. Se sentía como si me aplastaran y mi energía se agotara. Estaba perdiendo el conocimiento. Lo último que recordaba haber dicho era simplemente Jesús. No sé si lo dije en voz alta o en mi cabeza. Lo siguiente que recuerdo es despertarme a la mañana siguiente alrededor de las 11 de la mañana. A última hora de la tarde del 7 de abril del 2006, salí temprano del trabajo debido a una fiebre alta y un dolor persistente en la parte superior central de mi estómago. Fue en el lugar exacto donde sentí esa sensación de aplastamiento unos 13 días antes. Para el sábado no podía ponerme de pie. A la mañana siguiente fui a emergencias y me tomaron radiografías y ultrasonidos de la parte superior central del estómago. Los médicos nunca encontraron la fuente de este dolor severo. Vaya, pues desde luego los casos son impresionantes, ¿eh? Y que te afectan pues ya también tanto física como mentalmente. Claro. Hombre, yo pienso que como para no afectarte, ¿no? Date Así cuenta es. que la casa de uno es el lugar donde te tienes que sentir seguro, ¿no? Y sobre todo cuando estás durmiendo, creo que es cuando más vulnerable eres, ¿no? Tienes la mente abierta, ¿no? Claro. Más perceptible, siento yo. Entonces, claro, despertarte y verte así a tu lado, a los pies de la cama, a este tipo de seres sombras, de entidades, y encima tan oscuras, pues debe de ser un shock, desde luego. Fíjate que al estar leyendo este relato me recordó mucho el ser ese oscuro que se presentó en aquel relato de aquel programa muy famoso en México de La Mano Peluda, cuando hacen la exploración en la casa del joven Fidel, que empiezan a revisar las habitaciones y en eso se hace la formación de un ser sombra enorme, ¿no? Me recordó mucho esa escena. No me acordaba yo de que se formó. Mira que he oído el programa ese. Sí, no sé si tú recuerdas que es en la escena que están ahí explorando la casa, se empiezan a presentar muchos fenómenos poltergeist, y en una de esas que entran en una habitación que mueven un camastro, la cama empieza a vibrar, que el relator, el locutor, el ya desaparecido Juan Ramón Sáenz, dice, es que la cama está vibrando, se está moviendo. Y en eso, miren, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es una figura, se ve como de humo. Es un ser enorme, como de 2 metros. Madre mía. Impresionante, me acuerdo. Sí, este caso de la casona de Fidel, que así lo llamaron en La Mano Peluda, según contó Juan Ramón Sáenz, que era quien dirigía el programa, y estuvo además en esa casona en directo para el programa, pues era una casa en la que habían vivido pues una pareja de ancianos,
unos señores ya bastante mayores, con su nieto. El nieto era este Fidel, este joven llamado Fidel, que no se le ocurre otra cosa pues que hacer misas negras con amigos y meterse en cosas satánicas. Parece ser que llega a ser poseído y en este tiempo los abuelos mueren misteriosamente, por lo visto pues con una estaca, y posteriormente muere Fidel también en extrañas circunstancias y parece ser que muere estando poseído. La casa, después de muchos pleitos por la herencia, pues al final se le da a uno de los familiares y creo que duraron un día en la casa porque ocurren fenómenos de todo tipo. Y estando Juan Ramón Sáez en directo para el programa suyo de La Mano Peluda, fue cuando ocurrieron todos estos tipos de fenómenos y se materializó lo que dices tú, ¿no? Esta figura, esta entidad oscura, este ser sombra. Es así, ¿verdad? La historia. Sí, así es. Lo que está claro es que no hay forma de probar o refutar ninguna teoría sobre este fenómeno que es tan misterioso, que ocurre tan rápido y sin previo aviso. La ciencia encuentra virtualmente imposible catalogar o estudiar tales fenómenos de manera metódica. Todo lo que podemos hacer en la actualidad es documentar las experiencias personales y tratar de reconstruir lo que podría ser el fenómeno de las personas en la sombra. Quizá sea un viejo misterio cada vez más reconocible. Quizá represente una puerta hacia y desde diferentes planos de existencia, o quizá simplemente sean sombra. Eso de que simplemente sean sombras, si es una sombra, ¿qué es lo que lo refleja? Así que yo no lo vería simple. Una sombra se forma porque la luz, tú tapas la luz, ¿no? Algo sólido, material, tapa la luz y entonces lo que se refleja viene siendo la sombra, pero del objeto físico, ¿no? Tu sombra, la de un florero, etcétera, ¿no? Pero si nada más está así la sombra, sin razón aparente, bueno, ok, esa es la sombra, ¿y dónde está el objeto? No, pero sí que es verdad que muchas veces, si tú lo sabes, se pueden dar pareidolias de objetos que, como dices, ¿no? A lo mejor un jarrón, un objeto que hay puesto en determinado lugar y puede haber una sombra. Pero claro, yo creo que eso no es lo mismo que lo que estamos comentando de estas entidades. Claro, y que se muevan. Exactamente. Y que se muevan y que inclusive te enciendan o apaguen luces. Eso ya está más complicado, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues lo dejamos aquí y si algún amigo de los que nos está escuchando tiene pues su propia experiencia con alguno de estos seres sombra, pues ya sabe que nos puede escribir a la bitácora del miedo @gmail.com y compartir con nosotros pues esas experiencias. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí con más temas en la bitácora del miedo. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Muchos son los programas que han tratado las momias. Hoy nosotros queremos tratar las momias, pero de niños. Un tema que desde luego no es muy conocido, pero que sí que hemos visto que hay muchísimas en muchos lugares del mundo.
Cuando uno piensa en la muerte, piensa siempre en personas mayores, en personas adultas y no precisamente en niños. Por eso, cuando se ven estos infantes tan pequeños, muchos de ellos veremos que incluso son fetos de pocos meses, pues parece que toca una fibra, ¿no?, muy sensible dentro de nosotros. Como que uno piensa, ¿verdad, Ana?, que no hubiese tanta momia de niño, ¿no? Es lo que yo siento que es el mensaje, ¿no? Así es, y además, como vamos a ver, en distintas partes del mundo, y cada uno de ellos con ciertas características, algunos fueron sacrificados como ofrendas para esos dioses, para calmar, para tener buenas cosechas, buen tiempo, y otros simplemente murieron pues de enfermedades típicas de entonces, de su época, y que al ser enterrados en unos terrenos cuyas condiciones propiciaban esa momificación, pues así es como se han presentado después ante nosotros, ¿no? Sí, así es. Y si te parece, Toño, para comenzar el tema de las momias de niños, nos vamos a quedar aquí en España y vamos a ver ese misterio de la niña momia de Cádiz. Los operarios que trabajaban un buen día del año 1987 en las obras de la parroquia de San Lorenzo de Cádiz no se imaginaban que aquella jornada de trabajo no iba a ser como las demás. No podían intuir que tras derribar muros, picar suelos y acumular cascotes iban a ser testigos de uno de los hallazgos más misteriosos de la historia de la ciudad. Así es, Anita, y oculto en una grieta bajo la bóveda de la parroquia, no enterrado, el cadáver estaba envuelto en una esterilla de esparto y llevaba puesto un vestido de encaje, cosido con máquina de coser, medias de lana y zapatos. Esto nos indica que era de una clase social más bien acomodada, no alta. Nada se sabe de su identidad, solo que se data entre finales del siglo XIX y principios del XX. Tampoco no se sabe por qué fue enterrada ahí, un lugar extraño e inaccesible, sin ataúd, porque en esa fecha ya estaban prohibidos los enterramientos en las iglesias. Ninguna de estas incógnitas ha tenido respuesta hasta ahora. Según el informe que se elaboró en 1999 por la profesora Milagro Macías López, la pequeña se encontraba boca arriba, con el hombro derecho más elevado que el izquierdo y la cabeza girada hacia él mismo, dando la impresión de una postura antiálgica, es decir, que es esta postura que se adopta para evitar un dolor. Quienes la vieron entonces recuerdan que tenía un rictus de dolor en la cara que resultaba verdaderamente espeluznante y escalofriante, ¿no? Curiosamente, la noticia no trascendió a la prensa pese a lo insólito del hallazgo. ¿Qué hacía un cuerpo escondido en un sitio como ese? No se trataba de una tumba, no estaba enterrada como tú has comentado, Toño, sino oculta. ¿Y por qué ahí? Además, como ya se ha dicho respecto a sus vestiduras, daba a entender que en su día la pequeña perteneció a una familia acomodada. Los restos fueron llevados a la Facultad de Medicina y después fueron a parar al Hospital Naval de San Fernando, donde se le practicó una autopsia y un estudio radiológico. El objetivo era determinar la edad de la niña y observar las lesiones que pudieron conducirla a la muerte. El doctor Blanco Villero, anatomopatólogo, le hizo las pruebas pertinentes que revelaron, además de la edad, entre unos 5 o 6 años, una luxación en la cabeza del húmero, la 9ª costilla hundida y una diferencia de altura entre la cintura escapular derecha y la izquierda. Y esta licenciada en Medicina y de Arqueología, Milagros Macías López, como la mencioné antes, fue la única que de verdad sintió la necesidad de profundizar, de investigar más este caso. Su trabajo la llevó a constatar que la niña tenía una malformación congénita en el hombro, pero la cuestión de la luxación
le inquietaba. Es algo muy raro en los niños, apunta la paleopatóloga. La causa tuvo que ser un fuerte golpe. Al final concluyó su informe con una hipótesis. Las lesiones podrían ser compatibles con una crisis epiléptica. Eso sí, la pequeña falleció sin que la luxación fuese reducida, por lo que Macías deduce de esto que los acontecimientos de la muerte y el traumatismo tuvieron que estar próximos en el tiempo. La razón que llevó a la pequeña de 5 años a fallecer no es el único interrogante de esta truculenta historia. El principal hace referencia a por qué se ocultó el cuerpo en una grieta de la iglesia y no en un cementerio. A este respecto, Macías se atreve a apuntar 2 opciones. O se trataba sencillamente de ocultar un cadáver, o bien querían colocar a la niña en un lugar sagrado. Esta última conjetura casa perfectamente la hipótesis de la epilepsia, ya que siglos atrás, cuando aún no se tenía información sobre este mal, muchos lo relacionaban con posesiones demoníacas. Milagros Macías reconoce que la única pista que puede seguirse en la actualidad para intentar despejar alguna de las muchas dudas que rodean esta historia es que un experto en tejidos examine detenidamente la ropa de la niña e incluso los zapatos, para poder concretar algo más la fecha de su defunción también. La ropa bordada que llevaba estaba cosida a máquina y esta llegó a España en torno al año de 1890. Por otro lado, los zapatos de la pequeña de charol blanco con un poco de tacón y una moña encima, aunque algo carcomidos por los insectos, son otra opción a estudiar para intentar dilucidar a qué época pudieron fabricarse. La momia de Cádiz actualmente duerme en los almacenes del Museo Provincial, entre otras piezas arqueológicas que o bien no son dignas de exponerse en unas vitrinas o bien no hay espacio suficiente en el centro como para que puedan lucir ante el público. En el caso de esta pieza, los responsables del museo adujeron razones éticas. Mira, Ana, yo aquí estoy llegando a la conclusión que quizá murió por epilepsia, por el golpe y ahí quedó la chiquita, ¿no? Pero yo diría más que esto es producto de un desliz, ¿no? Y la quisieron ocultar, siento yo. Acuérdate que era una época donde el puritanismo estaba a todo lo que da, y más si eres de la alta sociedad, bla, 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 ¿verdad? Pues a lo mejor era una hija natural que en aquella época, pues, no era muy aceptado por la sociedad, ¿no? Es lo que yo siento, y más que nada por la época, ¿no? Hipótesis pueden ser, pues, variadas. Y ahí la escondieron. Sí, desde luego es un caso bastante intrigante y misterioso, ¿no? A ver si, pues, esos análisis de esa ropa, de esos zapatos, pueden dar con alguna información adicional, ¿no? Y seguimos en Cádiz, ¿verdad, Toño? Con otra niña momia que tienen allí en la catedral. Así es, Anita. Santa Victoria en la Catedral de Cádiz. Esta leyenda afirma que descansan en la cripta del templo catedralicio, junto a los restos de Manuel de Falla, los de una niña llamada popularmente la Santa Victoria. Santa Victoria, pues, era una niña que al tomar la sagrada forma por primera vez, fallece instantáneamente. Se cuentan varias versiones. Unos que falleció en su casa a los días, otros que fue en el mismo momento de la comunión, otros que era una persona que asistía asiduamente a rezar a la catedral. La historia más aceptada es que cuando toma la sagrada forma cae fulminada. Así pues, fue enterrada con su traje de comunión, pero al cabo del tiempo, por una disputa familiar, toman la determinación de abrir el féretro y encuentran su cuerpo incorrupto. Esto alarmó a la población y a la iglesia. Fue momificada y la metieron en una urna de cristal para que se viera el milagro que se había producido. A sus pies le pusieron un recipiente en el que se dice que depositaron la sangre de la niña sin coagular. Increíble. Y esto que nos has comentado, Toño, es la leyenda, pero la realidad es bastante más difusa. Hay quienes dicen que en el momento que ocurrieron los hechos había una gran decadencia de fieles
y el obispo de aquella época, Juan Acisclo Vera Delgado, consideró, para incentivar la concurrencia de fieles, darle pábulo a esta historia. Incluso dicen que la niña no era de Cádiz, sino que la trajeron de Valencia. Sea como fuere, una de tantas historias y leyendas de la ciudad gaditana. Y aquí sí que se puede ver pues a la niña expuesta dentro de esa urna de cristal. Parece como un muñeco, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Me ha recordado ahora mismo así al verla en esa urna al niño este que falleció hace tiempo, pero que abrieron hace poco, el italiano, que la verdad es Estaba que yo pensando en él. A mí me causó una impresión grandísima porque es que está... como si estuviese dormido. Yo pienso que a día de hoy es la momia que más... Bueno, momia, no es que no sé si llamarla momia. El cuerpo incorrupto más increíble que he visto en mi vida, vamos. Y bueno, y ahora nos vamos a la momia de Rosalía Lombardo. Esta seguramente muchísimos de los oyentes pues la conocerán porque saltó a casi todos los medios de comunicación como esa momia, esa niña que abría y cerraba los ojos. Pues mira, Ana, en este caso muy especial, muy específico, en el mes de diciembre de 1918 nació Rosalía Lombardo. 2 años más tarde, víctima de una epidemia de gripe, la pequeña fallecía por una neumonía. Desolados, su padre, Mario Lombardo, oficial de infantería, y su madre, María Di Cara, acudieron al taxidermista Alfredo Salafia, el más célebre de la época, para que conservara el cuerpo de la pequeña con lo mejor de sus artes, ¿no? Y vaya que sí lo hizo. 90 años más tarde, el cuerpo de Rosalía todavía permanecía en tal grado de compostura y belleza que la gente la bautizó como la momia más bella del mundo. La verdad es que está guapa la niña, mira. No, sí, parece que estaba conservada en congelador, ¿verdad? Pero bueno, el cuerpo de la niña fue uno de los últimos en ser recibido en la sala para niños de las catacumbas de los capuchinos de Palermo, en Italia, cripta hasta donde fue trasladado por su padre, aunque según lo estipulado, el féretro de Rosalía debía ser retirado algún tiempo después. Las constantes visitas que recibía de familiares, muchos de ellos residentes en el extranjero, obligaron a que permanezca en las catacumbas. Con el correr de los años, las visitas a la pequeña momia superaron el círculo familiar, al tiempo que su notoriedad ganó fama y comenzó a ser visitada por el público en general. Así fue durante mucho tiempo, hasta que recientemente su cuerpo fue retirado de la exposición, cuando comenzó a evidenciar los primeros signos, ligeros aún, de descomposición. Según el cuaderno de notas del taxidermista Alfredo Salafia, el procedimiento que empleó se detalla a través de una inyección de un compuesto ácido salicílico que acaba con los hongos, sales de zinc para que el exterior permanezca rígido, alcohol para secar y formalina para eliminar las bacterias. Finalmente trataba la piel con glicerina, de modo que no resultase excesivamente seca. Un reciente estudio con rayos X demostró que el cuerpo, incluidos los órganos, se encuentran en muy buen estado de conservación y con un grado de deterioro muy leve. Fíjate, Ana, que antes de seguir esto que acabas de mencionar del ácido salicílico, se me vino a la mente, me hizo recordar lo de las famosas momias de Nazca, no sé si lo recuerdas. ¿Te acuerdas que comentan el relato de lo que sucedió cuando las encontraron, e inclusive cuando se hizo la presentación, que estaban impregnadas de sílice, esa como sustancia blanca? Sí. Precisamente eso se lo hicieron como una cuestión funeraria, ¿no? Para efectos de conservación. Sí, solo que las momias de Nazca son huesos. Sí, son huesos, pero tienen sus órganos bien conservados y muchas cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero estaban impregnadas con esa sustancia, ¿no? Con ese polvo, ¿no? Silicio. De ahí me vino lo del ácido salicílico. El ácido salicílico es una de las principales sustancias
con lo que hacen las famosas aspirinas. Claro. Bueno, otros factores clave que intervinieron en la perfecta conservación del cuerpo de Rosalía fueron el clima particularmente seco de las catacumbas y la aplicación de parafina disuelta en éter en el rostro de la niña, lo que favorecería la perfecta conservación del mismo a lo largo del tiempo. El cuerpo de la niña fue declarado el mejor conservado del mundo. La perfecta momificación llevó a los investigadores a instalar una cámara frente al cadáver para estudiarlo. Lo que descubrieron no pudo ser más desconcertante. Rosalía abría y cerraba los ojos todas las noches. Sorprendidos, los científicos se pusieron manos a la obra y tras algún tiempo descubrieron que este extraño suceso no era cosa de brujería, sino que era provocado por los flashes generados por la cámara. Estos, unidos a la humedad presente en el ambiente, habían provocado la fotodescomposición del cuerpo, un proceso que llevó a que los párpados de la pequeña se levantaran de forma periódica. A su vez, también había cambiado el color del vello de la niña a rubio. Madre mía. Lo que puede dañar las fotografías. Muchas veces cuando nos impiden, ¿no?, en ciertos museos y en ciertos lugares sacar fotografías con flash, pues evidentemente la explicación pues ya estamos viendo, ¿no?, por cuál es. Y pinturas y artefactos antiguos, exactamente. Claro. Pues ahora nos vamos con Juanita, la niña momia de Perú. En el Museo de Arequipa, en Perú, casi ajena pues al revuelo internacional que originó su hallazgo en 1995, descansa protegida por una doble urna que la mantiene a menos 19 grados centígrados en la misma posición en la que fue encontrada, casi por casualidad, por el arqueólogo estadounidense Johann Reinhardt. Reinhardt confesó que Juanita le cambió la vida y le dio trabajo al recordar que el descubrimiento de esta niña de unos 13 años, elegida como máxima ofrenda para los dioses incas, le permitió descubrir las 3 momias del volcán Llullayaco en Argentina, cuyo estado de conservación es todavía mejor. Aunque las llaman momia, Juanita y sus similares de Llullayaco, el centro arqueológico más alto del mundo, a 6.700 metros de altitud, nunca pasaron por un proceso de momificación para conservar el cuerpo, pues fueron sacrificadas con sus órganos intactos, y fue el hielo quien las mantuvo tal y como murieron hasta hoy. Así es, Ana. La congelación es la mejor forma de conservar los cuerpos. En estos casos hasta llegan a mantener la sangre dentro, explicó Reinhardt. El arqueólogo lamentó que el rostro de Juanita, a diferencia de sus compañeras argentinas, no pudo preservarse tan bien, pues sufrió una caída de unos 200 metros hasta el cráter del volcán, en la que perdió los tejidos que cubrían su cara, apenas unas 2 semanas antes de que fuera encontrada. Hasta ese momento, Juanita había permanecido sepultada en hielo y nieve durante más de 500 años. Pero la erupción del volcán Sabancaya descongeló su tumba hasta dejarla expuesta a las inclemencias del tiempo. Entonces vi que era una mujer y sabía que hasta ese momento no había constancia de cuerpos congelados de mujeres en la cultura inca, destacó Reinhardt, quien no dudó en cargar en su mochila el cuerpo congelado de unos 44 kilos de peso y bajarlo de la montaña para evitar que se degradara más. Impresionante, ¿eh? 500 años. Así es, Anita. Bueno, pues seguimos en Perú y nos vamos a una niña de entre 6 y 8 añitos. Bueno, decir que estamos poniendo todas las fotografías según vamos poniendo, ¿no?, y explicando el tema en nuestro grupo de Facebook, La Bitácora del Miedo Radio. De todas formas, los amigos que después nos escuchen, pues vía iVoox o desde YouTube, pues sí que ahí que las tendrán el vídeo donde podrán verlas también simultáneamente según lo vamos contando. Bueno, pues como digo,
Vamos a Perú y pequeña y envuelta por una tela y cuerdas, así es la momia de 2000 años de antigüedad que el Museo Corpus Christi de Texas, en Estados Unidos, devolvió al Perú en febrero de 2019. O sea que se la habían apropiado, ¿no? Algo que no Qué suelen raro. hacer, ¿verdad? De acuerdo a estudios de rayos X realizados por la mencionada institución, la momia correspondería a una niña. Se encuentra con las manos cruzadas sobre el pecho y las piernas recogidas en posición fetal. Susie Weckbich, coordinadora de rayos X del Driscoll Children's Hospital, señaló que debido al tamaño de la momia había pensado que era un bebé, pero al observar las fotografías vio que sus piernas estaban metidas, así que no era un bebé, sino que era pues una niña, ¿no? La momia tiene unos 50 centímetros de longitud y fue envuelta primero en una tela y después en un fardo de cuerdas que la cubre por completo, salvo la cara. Las características de este enfardelamiento o envoltura y la modificación craneal fueron claves para determinar que la momia infante corresponde a la Sierra Sur del Perú y que su antigüedad aproximada es, como he comentado, unos 2000 años. La momia es exhibida para todos aquellos que quieran verla en el Museo de Antropología e Historia en Lima. También está el caso de los niños momias de Potosí, eso es en Bolivia. Estos pequeños angelitos momificados, todos niños y niñas menores de un año, prácticamente unos bebés, fueron descubiertos debajo de los altares de las iglesias, lugar donde tradicionalmente se sepultaban a los tiernos infantes, en Potosí. Y la historia de sus vidas y de sus muertes es un misterio. Fueron encontrados con los cuerpos conservados por más de 400 años. La sequedad del suelo y la presencia de minerales en el mismo hicieron el proceso de momificación, excepto 2 de los infantes encontrados que aparecieron desnudos pertenecen a la época precolombina. Los demás aparecieron con vestidos a la usanza española, tras lo cual se dedujo que se trataba de hijos de familias acaudaladas del país. Existe la teoría o posibilidad de que los incas, cuando atravesaban periodos de hambruna que mermaba la población, recurrían al sacrificio de los hijos de sus gobernantes, tal vez en un desesperado intento de terminar con el sufrimiento de su pueblo. En un misterio queda también el motivo de estas desapariciones. Se ignora si eran provocadas por los indígenas, ya en forma humana o en forma de dioses, o incluso por los propios padres, dejando a un lado sus sentimientos paternales y entregando a sus hijos con el único fin de perpetuar su gobierno. Actualmente están expuestos en la Casa de Moneda de Potosí, en Bolivia. Bueno, pues ahora nos vamos para allá, para tu tierra, para México, y tenemos a los niños momia de Guanajuato. El Museo de las Momias de Guanajuato es uno de los museos más singulares y sobrecogedores del mundo. Se ubica en la ciudad de Guanajuato, capital del estado mexicano del mismo nombre. En él nos esperan docenas de cuerpos humanos momificados. Lo que despierta más la curiosidad y el interés es el ver a 5 pequeñas momias que son los cadáveres de bebés, infantes que murieron muy pequeñitos y que fueron sepultados en el Panteón Municipal a principios del siglo XX. Posteriormente fueron exhumados y pasaron a formar parte de este museo. Todos ellos se encuentran en una vitrina especial donde se muestran sus fotos en la parte superior de cuando estaban en vida. Eso sí que me ha llamado muchísimo la atención, ver cómo está expuesta la momia de ese niño, de ese bebé, y encima de él la fotografía de ese bebé con su mamá cuando estaba vivo. Es increíble, ¿eh? Sí, a lo mejor un poco crudo, ¿no? Pero pues también yo creo que es una manera de determinar el gran estado de conservación que pueden tener, ¿no? Desde luego. Y por cierto, no es propaganda turística, pero el museo es impresionante. Si tienen oportunidad de un día venir hasta México,
y visitar Guanajuato, una ciudad preciosa, muy colonial, viene siendo como una Sevilla, así para que se den una idea, muy parecido a Sevilla, callejones, Córdoba, muy parecido. Y sí, ese museo en el Panteón, verdaderamente impresionante, lo recomiendo. En Guanajuato son muchas las momias de niños, pero incluso allí tienen el feto momificado más pequeño del mundo. Lo indica una vitrina donde está el cuerpo de 6 meses de gestación y es de un tamaño de apenas 20 centímetros. Murió a causa del fallecimiento de su madre. Hasta hace poco éste se exhibía en los brazos de ella, ahora están separados. Y aunque éste se lleva todos los méritos del Museo de las Momias de Guanajuato, todavía hay uno aún más pequeño que solo se ve con lupa. Es de una madre que se suicidó cuando supo que estaba embarazada y no estaba casada. El cuerpo de ella se desintegró. En Guanajuato fueron las condiciones del subsuelo y la presencia de minerales lo que hizo que estos cuerpos permanecieran intactos a la descomposición y pasaran a convertirse en las momias más visitadas de México. Y yo diría uno de los únicos panteones que hay presencia de tanta momia. Como te lo vuelvo a repetir, yo siento que es un proceso muy similar a lo que sucedió en Potosí, Bolivia, ¿no? Sí, que las condiciones del suelo pues eran bastante parecidas. Sí, así es. Pues ya para ir finalizando este tema de las momias de niños, Toño, nos vamos a ir hasta Argentina, ¿verdad? ¿Qué casos tenemos allí? Pues mira, Ana, está el caso de los niños de Yuyayaco, en Argentina. Está la niña del rayo. La niña, Ana, de poco más de 6 años de edad, fue hallada en posición sentada. Lleva puesta la típica vestimenta femenina incaica, un vestido ajustado en la cintura con una faja multicolor. Un manto cubre sus hombros, sostenido por un prendedor. Entre las ofrendas que la acompañaban se encuentran objetos en miniatura, como estatuillas de oro, plata y balba marina. Pues bastante interesante, más que nada por el metal avarillo, ¿verdad? Uh-huh. Piezas, cerámica, alimentos y piezas textiles. Luego de su entierro, en algún momento de los últimos siglos, una descarga eléctrica quemó parte de su cuerpo. Vaya. Está también el caso del niño. Tenía alrededor de 7 años de edad y estaba sentado sobre una túnica de color gris. Lleva cabello corto y un adorno de plumas blancas sostenido por una onda de lana enrollada alrededor de la cabeza. Está vestido con una prenda de color rojo. Lleva mocasines y tobilleras de piel blanca. Al igual que la niña del rayo, presenta una leve modificación intencional del cráneo. Entre su ajuar se encontraba una caravana de llamas en miniatura, conducida por hombres finamente vestidos, representando el pastoreo, que fueron una de las principales actividades masculinas. Entonces debía de ser un niño noble, ¿no? Así es. Mira, yo estoy llegando a la conclusión que en la época prehispánica era la gente noble y en la época colonial o después era para ocultar deslices amorosos. Bueno, pues el tercero ya de estos niños de Yuyayaco, de Argentina, es la que han llamado la doncella. La joven, de alrededor de 15 años de edad, lleva puesto la típica vestimenta femenina, resaltando en su pecho prendedores de plata y adornos de hueso y metal. Está peinada con finas trenzas en todo su cabello. Su rostro está cubierto con pigmento rojo y sobre su boca se observan pequeños fragmentos de hojas de coca. Entre los objetos que la acompañan se destaca un tocado de plumas blancas. Posiblemente haya sido una Virgen del Sol, educada en la Casa de las Escogidas, lugar de privilegio donde, entre otras actividades, realizaban tejidos y chicha para las celebraciones estatales. Pues desde luego impresionante todos los casos que hemos traído esta noche
acerca de estas momias de niños, ¿verdad, Toño? No, verdaderamente impresionante y a la vez así muy, muy crudo, ¿no? Pero pues al mismo tiempo pues no deja de ser más que nada interesante, impresionante, hasta cierto punto inaudito, ¿no? Pero pues ya analizando el aspecto científico, pues sí, ¿no? La acción de minerales, cierto tipo de fluidos, el grado de humedad que hay en el ambiente, que definitivamente contribuye para la conservación de los cuerpos, ¿no? El frío en este caso, ¿no? Muchas Así cosas. es. Desde luego da un poquito de penita, ¿no? Porque claro, son niños y los niños pues nos tocan a todos el corazón, ¿no? Y más que nada en el caso del Museo de Guanajuato, pero pues es parte del pasado y la realidad, ¿no, Ana? Definitivamente, claro que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vamos pues rapidísimamente a la sección que da título al programa, a la de la bitácora del miedo. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Hola amigos, hoy os traigo el caso de Nega, el perro fantasma de la Royal Air Force. Nega, o negro en español, era un labrador retriever negro y macho perteneciente al comandante de ala Guy Gibson de la Royal Air Force y además era la mascota del escuadrón 617. Nega a menudo acompañaba a Gibson en vuelos de entrenamiento y era un gran favorito de los miembros de los escuadrones 106, al que había pertenecido anteriormente, y el 617. Se destacó por su gusto por la cerveza, que bebía de su propio cuenco en el comedor de oficiales. Para Gibson, su perro Nega era el mejor método para relajarse después de una dura jornada de trabajo. Unas horas antes de la misión del 16 de mayo de 1943, Gibson fue informado de que Nega había sido atropellado por un automóvil fuera del campo y murió en el acto. Gibson sabía que esto no habría sido posible, ya que el campamento estaba completamente sellado y especialmente antes de una operación tan importante. Tras volver a su habitación, se sentó solo mirando las marcas de arañazos en la puerta que solía hacer su perro cuando quería salir. Se dio cuenta de que la muerte de Nega era muy mal presagio, y más porque la misión llevaba el nombre de su perro. Así que ordenó que su muerte se mantuviera en secreto. No podía creer que su perro hubiese muerto en un accidente y sospechaba que había sido asesinado deliberadamente para poner nerviosa a la tripulación antes de la misión, ya que Nega era la mascota de esta. La policía militar ya había sospechado que un traidor, o más probablemente un agente enemigo, estaba infiltrado en el servicio. Justo antes del despegue, Gibson dio instrucciones de enterrar a su perro fuera de su oficina a medianoche, justo cuando ellos estuviesen cruzando la costa enemiga. El primer avistamiento reportado del perro, un labrador negro mediano, fue en febrero de 1952 por el aviador Emmons, que además era camarero en el aeródromo Scampton. Eran alrededor de las 4 de la tarde y Emmons estaba sentado solo en la sala de personal de la planta baja,
cuyas ventanas daban a un pequeño patio que conducía a la entrada trasera del comedor de oficiales. Yeomans dijo que observó al perro a través de la ventana durante unos 2 minutos. Durante ese tiempo el animal no se movió, pero continuó mirando hacia las ventanas del piso superior donde se encontraban los oficiales. La curiosidad de Yeomans se despertó por la forma en que el labrador miraba hacia arriba, sin ningún sonido ni movimiento. Abrió la puerta trasera para llamar al animal, pero el labrador ya se había ido. Yeomans estaba desconcertado porque solo le había llevado unos segundos llegar a la puerta del patio, y en ese tiempo el perro se había desvanecido. 2 días después, acababa de entrar de servicio en el comedor de oficiales. Cuando se estaba quitando el uniforme, el cabo Wayne le dijo: «Ve y saca a ese perro del pasillo que está al lado del comedor». Yeomans se apresuró a obedecer la orden de su suboficial y, al entrar en el pasillo del comedor, vio al mismo labrador negro sentado cerca de las puertas de este. Para entonces ya había varios miembros del personal de la RAF en el edificio. Yeomans se acercó al perro y al hacerlo, éste se levantó de inmediato y a medida que se movía parecía difuminarse. El perro se dirigió a las escaleras que conducían a los dormitorios de los oficiales. Yeomans corrió tras él, pero al llegar arriba no vio ni rastro del animal. Buscó en todo el piso superior, pero no lo pudo encontrar. Era un misterio porque todas las puertas estaban cerradas y la única forma de bajar era a través de las escaleras que acababa de subir. El perro fue visto nuevamente corriendo por el campo hacia el comedor de oficiales. Eran alrededor de las 8:30 y fue visto por más de 5 personas, incluidos los camareros. Dijeron que el perro pasó a su lado sin hacer ruido, sin siquiera mirar en su dirección. Había caído además una ligera capa de nieve, pero las patas del perro no dejaron marcas. Como dato curioso, señalar que el animal utilizado para interpretar a Nega en la película Dan Buster era un perro de la RAF, cedido al equipo de producción. El perro era un actor ejemplar que casi nunca requería repetición de las escenas, salvo en 2 ocasiones en las que el perro causó dificultades al equipo. En la primera, no se pudo persuadir al perro de que esperara mientras se filmaba la escena en la que Nega se acerca a la puerta del dormitorio de Gibson, y la segunda ocasión fue durante el rodaje en el aeródromo, en el que Nega y Gibson debían de pasar a través de un grupo de hombres de la RAF que esperaban fuera de un edificio para una sesión informativa. Pues bien, no se pudo persuadir al perro para que se acercara a ese lugar, ni siquiera estando atado con la correa y tirando de él. Más tarde se supo que ese lugar era precisamente en donde el verdadero Nega había sido enterrado unos 11 años antes y cuya lápida había sido cambiada temporalmente para filmar. Finalmente, la escena tuvo que rodarse sin el perro. Guy Gibson murió volando un mosquito sobre Holanda el 19 de septiembre de 1944. Oficialmente su muerte sigue siendo un misterio, pero ahora se puede revelar que fue abatido por un artillero de Lancaster que confundió al mosquito de Gibson con un Junker 88. Bernard McCormack recuerda que abrió fuego y el mosquito cayó cerca de un pueblo holandés. Atormentado por la culpa, grabó su confesión antes de morir en 1992. La tumba de Nega está en la estación Scampton de la Royal Air Force en Lancashire. En julio de 2020, las autoridades locales consideraron oportuno eliminar el nombre de Nega de la lápida, aduciendo que es una palabra ofensiva para cierto colectivo de personas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo.
Bueno, Toño, pues hasta aquí los temas que esta noche hemos preparado para compartir con todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, un placer tenerte aquí a los micrófonos de la Bitácora del Miedo Radio. Así es, Anita, pero el placer es todo mío, por la buena compañía, poder compartir con los oyentes y lo más importante, ¿no? Que le guste a la gente. Por eso siempre estamos tratando de preparar estos temas tan interesantes. Pues ya solo nos queda agradecer a todos los amigos que nos han acompañado esta noche en directo y comentado el programa en nuestro grupo de Facebook de la Bitácora del Miedo Radio, así como a todos aquellos que nos escucharán desde las plataformas de iVoox y de YouTube. Un saludo para todos y nos veremos el próximo programa. Sed felices, besos.